del Señor para celebrar la Santa Misa, con el escenario de la tercera semana de Cuaresma. La Cuaresma es tiempo de conversión, y la palabra de hoy nos continúa insistiendo en que debemos de ser humildes, reconocer nuestras culpas y enderezar nuestros caminos hacia el Señor. Comencemos la misa de pie en el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la gracia y el amor de Cristo esté con cada uno de ustedes. Buenos días, queridos hermanos. En este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, la Iglesia está llena, porque estamos cerca de iniciar esta semana mayor, esta semana en la que conmemoramos la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disponernos en estos últimos días de tiempo cuaresmal, que nos dispongamos más profundamente a entrar en el proceso de amor de Dios. En esta Eucaristía vamos a tener presente a nuestros hermanos juntos, Juana del Socorro Maldonado, Candelaria Maldonado, María Hernández, María Pilar Moreno, María Luisa Gómez, Luis Escobar Castro, Hilaria Guadalajara, Constanza Hernández, Selene de Santa Guerra, Victoria Pozo, María Pérez, Manuel García, Isabel Pozo, Carolina Luis. Pedro Abel, María Isabel Pozo Guayo, Pedro Gómez, Victoria García, también pedimos por nuestros hermanos enfermos, Enrique Moreno, hermanos Esperanza Moreno Guerrero, Arturo Blanco Pérez y Elena González, que el Señor nos bendiga. Y de igual manera vamos a tener presente por un año más de vida lenta, Karina Isabel Baños García, antes de participar y celebrar dignamente, reconozcamos que somos pecadores y por ello decimos: yo como Cristo, ante Dios Todopoderoso, que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. El Salmo 22 nos recuerda que el verdadero rey, el que gobierna la historia de todos los pueblos, el auténtico pastor, que elige luego como pastores a los que él quiere, es Dios mismo. Nos reunimos aquí, estamos reunidos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas
apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenla abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas, al ser reprochadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Conmemoración del ciego del nacimiento, se nos ofrece una hermosa catequesis sobre Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es la luz del mundo que disipa las tinieblas. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento, que escurrió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se le puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviar. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes, pidiendo limosna, preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían que es el mismo, otros no es él, sino que se parece. Pero él decía: yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él le contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos preguntaron: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejante prodigios? Y había división entre ellos. Entonces le volvieron a preguntar al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos?
Él respondió que es un profeta. Me replicaron: ¿puedes tú pecar desde que naciste? ¿Cómo pretendes dar lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando el doctor le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo es este. Él le dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. El hombre se fija por apariencias, pero Dios mira el corazón de cada ser humano. Fíjense que la primera lectura nos sitúa en aquel momento en el que el pueblo de Israel va a elegir a su rey, va a elegir al segundo rey del pueblo. Y es allí donde Salomón, por la gracia de Dios, decide ir al encuentro de una familia. Y vemos que le avisa al papá que va a ir a elegir al nuevo rey, y el papá prepara a los más idóneos. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero dice que había 7 candidatos. Resulta que el lenguaje bíblico, el número 7 adquiere un denominador que significa perfección, y más aún perfección de Dios. Por eso cuando el Señor nos manda a perdonar 70 veces 7, nos dice que tenemos que perdonar como el Señor perdona. Por eso es que son 7 los elegidos, los prospectos para ser rey de Israel. Pero Samuel pues logró ver que esos 7 eran vistos solamente humanamente. Vemos que de esos 7 había quienes sabían gobernar, quienes sabían dirigir, quienes eran fornidos, quienes eran guerreros, eran hombres perfectos ante los ojos del hombre. Y al pobre David lo habían dejado en los campos. ¿Por qué? Porque no era idóneo, porque no era apreciable, porque no era digno para ser rey. Y vemos que Samuel sabía que hacía falta uno, y cuando llegó, el Señor tocó su corazón y le dijo: este es el idóneo, porque el Señor no se fija en apariencias, el Señor admira el corazón del ser humano. Y si se dan cuenta, el salmo que hoy proclamamos, en donde muchos no lo sabemos y algunos hasta de memoria, el Señor es mi pastor, es escrito textualmente de David. ¿Dónde estaba David cuando fue elegido rey? Estaba pastoreando las ovejas. Y es allí donde el Señor nos da una enseñanza muy grande. Ante los ojos del mundo, nosotros podemos aparentar tal o cual cosa, pero ante los ojos de Dios no nos vamos a escapar de su divino amor. Y por eso el Evangelio nos muestra que para poder hablar con Dios, para poder comunicarnos con Él, ¿qué necesitamos? Tener un corazón abierto, ver, ser luz, ser capaz de encontrarnos con Él, ser capaz de ver con claridad el proyecto de Dios, el proyecto de su amor. Había un ciego de nacimiento, un hombre que no podía volver a ver,
pero Jesús se pone a su nivel. Vamos a preguntarle a una alumna de la escuela de pastoral que está grabando. Vamos a preguntar. A ver, cuando Dios hizo al hombre, a ver, ¿cuáles fueron o qué utilizó el Señor para hacer al hombre? ¿Qué fue? Barro. Está en lo correcto. Dice que cuando fue la creación, vemos que primero Dios crea el cosmos, crea los árboles, crea los animales, crea todo. Y solamente Dios decía que haya cielo, que haya árboles, que haya animales. Solamente mandaba. Pero cuando llegó al hombre, no digo que se haga el hombre. ¿Qué hizo Dios? Bajó al suelo, tomó entre sus manos barro, tomó entre sus manos arcilla, tomó entre sus manos polvo y la comenzó a moldear a imagen y semejanza. Y algo curioso sucede en el Evangelio de hoy. Vemos que esta persona ciega está en el suelo pidiendo limosna y Jesús dice que se arrodilla, Jesús se abaja, Jesús va al encuentro de su criatura. En teología deben de saber que esta palabra abajamiento es ese acto por el que el Dios omnipotente se tiene que humillar y hacer uno como nosotros para poder sanarnos. Dios, por su infinito amor, tiene ese abajamiento hacia nosotros. Y por eso ese texto es claro. Jesús se arrodilla ante el cielo y al arrodillarse dice que toma polvo y con ese polvo lo unta con su saliva, lo mezcla. Es allí en donde Jesús pone este lodo en los ojos del cielo, es decir, le está dando una nueva vida, está recreando algo nuevo, está participando de este acto co-creador con Dios nuestro Padre, para participar de una vida nueva, de una vida diferente. El único mandato que le dio al ciego es que se fuera a lavar a la piscina del enviado. Y este hombre fue y se lavó, y cuando terminó de lavarse, descubrió que el mundo no era tinieblas, descubrió que el mundo no era oscuridad, descubrió que el mundo no eran voces, descubrió que el mundo tenía un color diferente, descubrió que el mundo tenía muchos matices, tenía muchos relieves. Lo mismo nos puede ocurrir, queridos hermanos, cuando no encontramos un sentido de vida, cuando no encontramos un ordenamiento, cuando no encontramos hacia dónde dirigirnos. Puede ser que estemos pasando por alguna ceguera espiritual, alguna ceguera que por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras situaciones, por nuestra vida, estemos allí dándonos y golpeándonos contra la pared y no encontremos la cerradura para entrar a la misión que Cristo, que Dios y que el Espíritu nos están invitando a mirar una vida nueva, a mirar una vida cada vez más diferente. Que tanto nosotros miramos como Dios mira, que tanto nosotros actuamos a como Dios actúa, que tanto nosotros pues vivimos a como Dios nos manda. Es necesario, queridos hermanos, que seamos capaces de reconocer primero cuáles son nuestras cegueras en tu familia, cuáles son las cegueras que estás pasando en tu casa, en tu hogar, cuáles son esas cegueras que te están impidiendo ver como Jesús quiere que veamos en tu trabajo, cuáles son esas cegueras que no te dejan vivir humanamente en tu vida diaria, cotidiana, cuál es esa oscuridad que estás pasando. Y es necesario que tú le digas: Señor,
quiero que me limpies de esta ceguera para que vuelva a ver, para que vuelva a tener sentido, para que mi vida vuelva a tener nuevos colores, para que mi vida vuelva a tener nuevos matices, para que pueda volver a ver. Pero para ello necesitamos que reconocer nuestras fallas. Quien no reconoce va a seguir dándose contra la pared, va a seguir hundido en el mismo hueco, porque no quiere ver con la claridad de los ojos de Dios, no quiere ver con la claridad de la misericordia de Dios. La gracia no limita nuestra libertad. El Señor siempre nos da su mano, el Señor nos da su auxilio, pero si nosotros no lo queremos tomar, pues vamos a seguir ahí revolcándonos en el mismo lodo y no vamos a poder iniciar una vida nueva, una vida purificada, una vida santa. Por ello la invitación para este domingo es que realmente aprendamos a ver, aprendamos a palpar la realidad a como Dios quiere que la palpemos, con un corazón nuevo, con un corazón diferente, limpio de toda tiniebla, porque nosotros somos hijos de la luz, dice San Pablo, no somos hijos de las tinieblas, y es necesario que aprendamos a vivir día con día en el proyecto nuevo, en el proyecto de su amor. Pues decimos juntos que así sea. Invitamos a los hermanos a que se acomoden con su paciencia de vida. Hacemos juntos esta iglesia, la iglesia que queremos regresar. Padrinos, colocamos su mano derecha, el hombro de su ayuda. Oremos por estos elegidos que han sido llamados por Dios para que se conserven santos en él y den testimonio dando las palabras del Eterno. A cada vocación vamos a decir, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que iluminados por la verdad de Cristo alcancen y conserven siempre la libertad de sus pensamientos y sus corazones, oremos. Para que penetrados por la sabiduría de la cruz puedan gloriarse en Dios que confunde la sabiduría de este mundo, oremos. Para que librados por el poder del Espíritu Santo dejen todo temor y vivan llenos de confianza filial, oremos. Para que dóciles al Espíritu Santo busquen siempre lo que es bueno y justo, oremos. Para que todos los que sufren persecución por el nombre de Cristo sean ayudados por Él, oremos. Para que las familias y los pueblos que somos bautizados en el camino de la fe sigan la libertad de creer en el Evangelio, oremos. Para que nosotros, apreciando rectamente los valores humanos, permanezcamos fieles al espíritu evangélico, oremos. Para que el mundo entero, amado por el Padre, pueda llegar en la Iglesia a su libertad plena y espiritual, oremos. Difícil que concediste
presidente. Muchachos, una sola medida. Levántese de su lugar y hagan un salto. Por favor. Avance. Señor Jesús, luz verdadera, que iluminas a todo hombre, guía por el Espíritu de tu verdad a todos los que gimen bajo el yugo del mal y de la mentira. Suscita una voluntad profunda y generosa en quienes has venido para recibir tus sacramentos, para que gocen de la vida de tu luz y como aquel ciego a quien diste la claridad, sean testigos firmes e intrépidos de tu fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y con los Dios, Padre, y el Espíritu Santo, por honor y toda gloria. Cordero de Dios,
Oremos. Señor Dios, luz en todo hombre, que vienes de ilumina nuestros corazones, nuestro dolor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Únicamente como aviso, el próximo jueves a las 7 de la noche, Padre Chuy, sacerdote de aquí de la tercera municipal, viene a celebrar su aniversario sacerdotal. ¿Qué significa celebrar un aniversario sacerdotal? Significa nada más y nada menos que celebrar el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y más aún de alguien que es oriundo de aquí de este lugar. Es necesario que participemos con un corazón alegre, porque Jesús, sacerdote de nuestra comunidad, dice en la carta a los Hebreos que todos los sacerdotes tomados entre los hombres para servir a los hombres, es decir, Dios se fijó en su comunidad, y pues de alguna manera pues es una alegría tenerlo entre nosotros. Si se han dado cuenta de la por aquí celebrando algunas misas, pero el jueves a las 7 de la noche aquí en el templo parroquial será su acción de gracia. Así que esperemos podamos acompañar. Aquí ya se no quiere compartir algún detalle con él, pues también lo puede hacer. Acompañemos en este momento de alegría, pues de regocijo por sus aniversarios sacerdotales. Jueves 19, a propósito del día de San José, y ese día también porque recuerden la solemnidad de San José, el esposo de nuestra Madre Santísima. Con gusto les doy la bendición divina. Que el Señor esté con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus vidas y les